Fernando Alonso declara a Colapinto que le recuerda a él hace 20 años. Quédate hasta el final para ver la emotiva reacción de Colapinto. El Gran Premio de Las Vegas quedará grabado en la memoria de todos los aficionados como una noche cargada de emociones, donde los límites del talento, la pasión y el respeto mutuo se entrelazaron en una narrativa digna de ser recordada por generaciones. Más allá de las luces deslumbrantes que bañaban el circuito urbano y de la atmósfera de espectáculo que caracteriza a esta ciudad, el protagonismo indiscutible recayó sobre Franco Colapinto, un joven piloto argentino que con cada vuelta demostró que su lugar en la élite del automovilismo no era una casualidad, sino el resultado de esfuerzo, visión y una mentalidad inquebrantable. Suscríbete solo si amas a estos dos pilotos hispanos y amarías que fueran dupla en la misma escudería. Desde los primeros entrenamientos libres, Colapinto se mostró como una amenaza latente para sus competidores. Aunque su clasificación no fue ideal, relegándolo a una posición intermedia en la parrilla, su equipo mantenía la fe en su capacidad de revertir la situación. Las conversaciones en el garaje antes de la carrera giraban en torno a estrategias arriesgadas pero calculadas, planes para aprovechar cualquier oportunidad de las primeras vueltas y la confianza en la habilidad de Colapinto para ejecutar maniobras audaces sin perder el control. Sin embargo, ni siquiera sus más fervientes seguidores pudieron prever lo que estaba por suceder. Cuando se apagaron las luces del semáforo y los motores rugieron en una explosión de potencia, Colapinto comenzó una carrera que no solo sería recordada por su espectacularidad, sino también por su precisión. Desde el primer instante, quedó claro que su enfoque era implacable. Su instinto para identificar los puntos débiles de sus rivales era casi sobrenatural. En los primeros compases de la carrera, mientras otros pilotos luchaban por mantener posiciones, él ya había ganado varios lugares, trazando líneas inesperadas y adelantando con una audacia que arrancaba exclamaciones del público. Cada movimiento era una lección de control y determinación, combinada con un riesgo calculado que demostraba no solo su valentía, sino también su capacidad para leer la pista y anticipar el comportamiento de los demás competidores. Suscríbete solo si quieres que Franco alcance el nivel de Fernando y ponga en pie a toda la Argentina. A medida que avanzaban las vueltas, los ojos de todos se posaron en él. Las cámaras no podían apartarse de su monoplaza, que parecía moverse con una fluidez casi artística. Incluso los comentaristas más experimentados, acostumbrados a describir carreras de alto nivel, se encontraron buscando palabras para capturar lo que estaba ocurriendo en la pista. Desde los garajes rivales, algunos equipos comenzaron a analizar su estilo, intentando comprender cómo era posible que un piloto tan joven estuviera desafiando con éxito a veteranos que llevaban años en el deporte. Otros simplemente observaban, conscientes de que estaban presenciando algo especial. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, asegurando un lugar en el podio, el ruido del público fue ensordecedor. En el muro, su equipo celebraba como si hubieran ganado el campeonato. Las emociones estaban a flor de piel, y en el rostro de Colapinto se podía leer una mezcla de agotamiento físico y satisfacción absoluta. Pero mientras él respondía a las primeras entrevistas, hablando con humildad sobre el trabajo colectivo que había hecho posible esa noche, alguien más observaba desde las sombras del paddock, reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. Fernando Alonso, una leyenda viva del automovilismo, había competido en la misma carrera, enfrentando sus propios desafíos. Sin embargo, su atención estaba completamente enfocada en el joven argentino. Para alguien como Alonso, que ha compartido pista con algunos de los nombres más icónicos del deporte, no era común sentirse tan impactado por un piloto que apenas comenzaba a construir su legado. Había algo en Colapinto que despertaba una chispa de reconocimiento en el veterano, la misma hambre, la misma audacia que había definido sus primeros años en la Fórmula 1. Alonso sabía que tenía que hablar con él, que este era uno de esos momentos en los que las palabras podían tener un peso más profundo que cualquier trofeo. Ya entrada la madrugada, cuando el bullicio del paddock comenzaba a disiparse y las luces artificiales proyectaban largas sombras sobre los garajes, Alonso decidió actuar. Sin un séquito de periodistas ni la presencia de cámaras que documentaran el momento, caminó con paso decidido hacia el garaje de Colapinto. Todavía vestido con su mono de piloto, las marcas del esfuerzo en su rostro, Alonso llegó sin previo aviso, sorprendiendo a todos los que estaban allí. Los mecánicos de Colapinto, inicialmente perplejos, se hicieron a un lado, dejando claro que entendían la importancia del momento que estaba por ocurrir. Cuando Colapinto levantó la vista y vio a Alonso acercarse, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y admiración. Este era un hombre que había inspirado su amor por las carreras, alguien cuyas hazañas él había seguido desde niño. Alonso, con una sonrisa sincera, extendió la mano y habló con la calma y autoridad que solo los años de experiencia pueden otorgar. Franco, lo que hiciste hoy fue excepcional.
Tenía que venir a felicitarte personalmente. Esa remontada fue una obra maestra, algo que rara vez se ve en este nivel. Las palabras golpearon con la fuerza de un reconocimiento que Colapinto nunca había imaginado recibir. El joven piloto, visiblemente emocionado, respondió con humildad: «Gracias, Fernando. Escuchar esto de ti significa más de lo que puedo expresar. Crecí viendo tus carreras, aprendiendo de lo que hacías en la pista. Nunca pensé que algún día tendrías palabras así para mí». Alonso, sin embargo, no estaba allí solo para dar un cumplido. Había algo más profundo que quería transmitir. Mirando directamente a Colapinto, agregó: «Tienes algo especial, Franco. No es solo tu habilidad para conducir, aunque eso ya es extraordinario. Es tu forma de pensar, tu capacidad para mantenerte calmado bajo presión y aprender en cada momento. Eso es lo que define a los verdaderos campeones. No te detengas. Este es solo el comienzo». La conversación continuó, extendiéndose mucho más de lo que cualquiera habría esperado. Alonso compartió historias de su juventud, de las lecciones que había aprendido en su camino hacia la cima, y ofreció consejos que solo alguien con su experiencia podía dar. Colapinto, por su parte, escuchaba con atención, asimilando cada palabra como si fuera oro. En un momento, Alonso hizo una pausa y, con un tono más reflexivo, dijo: «Habrá días en los que sientas que todo está en tu contra, momentos en los que te preguntes si vale la pena. Pero recuerda esto, siempre habrá alguien que crea en ti, incluso cuando tú dudes. Y esta noche, quiero que sepas que yo creo en ti». Cuando finalmente se despidieron, Alonso le dio una palmada en el hombro y agregó: «Nos veremos en muchos podios más, estoy seguro de eso». Al marcharse, dejó tras de sí un ambiente cargado de energía y significado. Los pocos que presenciaron el momento sabían que habían sido testigos de algo único, el reconocimiento de un grande hacia alguien que estaba destinado a serlo. Para Colapinto, fue una noche que nunca olvidará. Para Alonso, fue una oportunidad de transmitir parte de su legado, de asegurar que el espíritu del automovilismo seguiría vivo en manos de la nueva generación. Y para el mundo del deporte, fue un recordatorio de que las conexiones humanas, los gestos sinceros y el respeto mutuo son tan importantes como la velocidad y los trofeos. El ambiente en el paddock, aunque lleno de actividad, pareció congelarse en el instante en que Fernando Alonso, con esa serenidad que lo caracteriza, se acercó a Franco Colapinto. Era una noche de emociones desbordadas, una de esas que quedan marcadas en la historia de un piloto, pero también en la memoria colectiva del automovilismo. El veterano campeón había estado observando, casi en silencio, mientras el joven argentino ejecutaba una de las actuaciones más impresionantes que se habían visto en mucho tiempo. La precisión de sus adelantamientos, su valentía en cada curva y la compostura que mantenía bajo una presión abrumadora eran señales inequívocas de que algo especial estaba ocurriendo. Cuando Alonso finalmente habló, sus palabras no fueron simples elogios, sino un reconocimiento cargado de significado. «Me recuerdas a mí cuando comenzaba», dijo, con una expresión que mezclaba admiración y un dejo de nostalgia. Para Franco, esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. No era cualquier piloto quien las pronunciaba, sino uno de los más respetados y experimentados en la historia del deporte. Durante unos segundos, se quedó callado, como si estuviera procesando el impacto de lo que acababa de escuchar. No era un momento cualquiera, era un instante que redefinía su carrera, una validación que venía de una figura que él mismo había idolatrado desde niño. Finalmente, Colapinto encontró las palabras. «Escuchar algo así de ti, Fernando, es algo que jamás olvidaré. Crecí viendo tus carreras, admirando no solo los títulos que lograste, sino también la forma en que te mantuviste firme, incluso en los momentos más adversos. Siempre supe que quería ser un piloto, pero también quería ser alguien que inspirara de la misma manera en que tú lo haces». La sinceridad en su voz no pasó desapercibida para Alonso, quien respondió con una leve sonrisa, asintiendo como si confirmara que había visto algo en el joven que lo conectaba directamente con sus propios inicios. La conversación, que parecía destinada a ser un breve intercambio de palabras, se transformó rápidamente en algo más profundo. Alonso, con esa capacidad innata para capturar la atención de quienes lo rodean, comenzó a relatar episodios de su carrera, momentos en los que, como Franco, había tenido que enfrentar desafíos aparentemente insuperables. «Cuando llegué a la Fórmula 1, había quienes decían que no duraría, que no tenía la experiencia, que era demasiado joven para competir al nivel de los grandes. Pero en lugar de dejar que esas opiniones me afectaran, decidí usarlas como combustible. Cada vez que alguien dudaba de mí, sentía más ganas de demostrarles lo equivocados que estaban. Hoy, al verte correr,
Reconocí esa misma energía. Ese deseo implacable de demostrar que perteneces aquí, incluso cuando las probabilidades no están a tu favor. Colapinto escuchaba atentamente, asimilando cada palabra como si fueran lecciones que le servirían no solo en la pista, sino también en su vida. Había algo en la forma en que Alonso hablaba que transmitía una sabiduría ganada a través de años de triunfos y derrotas, una visión que solo alguien que ha estado en la cima y ha experimentado los altibajos del deporte puede ofrecer. Franco, que siempre había sido un estudiante del automovilismo, no pudo resistirse a hacer preguntas, aprovechando la oportunidad única de aprender de uno de los mejores. Fernando, ¿cómo manejabas la presión cuando parecía que todo estaba en tu contra? ¿Cómo mantenías la calma cuando las cosas no salían como esperabas?, preguntó con genuino interés. La respuesta de Alonso fue tan directa como inspiradora. La presión nunca desaparece, Franco. Siempre estará ahí, especialmente si tienes talento. Pero lo que puedes hacer es aprender a convivir con ella, a usarla como motivación en lugar de dejar que te paralice. En cada carrera, lo único que realmente importa es lo que haces cuando estás al volante. El ruido exterior, las críticas, incluso las expectativas, no importan. Lo que importa es que cuando salgas a la pista, lo hagas sabiendo que has hecho todo lo que está en tus manos para estar preparado. Y fuera de la pista, nunca olvides por qué comenzaste. Si mantienes ese fuego encendido, nada podrá detenerte. Mientras Alonso hablaba, su tono cambiaba ligeramente, como si estuviera reviviendo sus propios desafíos y triunfos a través de las palabras. Compartió una anécdota que no había contado en años, un momento que encapsulaba perfectamente su filosofía. Recuerdo una carrera en mis primeros años. El coche no era competitivo, y sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero decidí que eso no importaba. Me enfoqué en cada curva, en cada vuelta, y al final, aunque solo terminé séptimo, sentí que había ganado porque había sacado el máximo de mí mismo y del coche. Esos momentos, Franco, son los que realmente definen a un piloto. No siempre serán los trofeos o las victorias. A veces, son las pequeñas batallas que peleas contigo mismo. Franco asintió, completamente inmerso en la conversación. Había algo casi surrealista en escuchar a Alonso hablar con tanta apertura, pero también había un sentido de camaradería, como si los dos, a pesar de la diferencia en sus trayectorias, compartieran un entendimiento común de lo que significa ser un piloto en el más alto nivel. En un momento, Alonso hizo una pausa, como si estuviera considerando algo importante. Luego, con una seriedad que capturó por completo la atención de Franco, añadió: habrá momentos en los que sentirás que todo está en tu contra. Momentos en los que parecerá que el mundo entero quiere verte caer. Pero si recuerdas quién eres y por qué estás aquí, esos momentos no te derrotarán. Al contrario, te harán más fuerte. La conversación continuó, fluyendo de manera natural, como si ambos estuvieran en una burbuja aislada del bullicio del paddock que los rodeaba. Para Alonso, era una oportunidad de transmitir algo de lo que había aprendido a lo largo de su carrera. Para Colapinto, era una validación de todo lo que había soñado y trabajado para lograr. Al final, cuando llegó el momento de despedirse, Alonso le dio una palmada en el hombro y le dijo algo que Franco nunca olvidaría: tienes lo necesario, Franco. Solo asegúrate de que el mundo lo sepa. Franco, aún procesando todo lo que había escuchado, respondió con una sonrisa cargada de determinación: lo haré, Fernando. Gracias por creer en mí. Mientras Colapinto se alejaba, con el eco de las palabras de Alonso resonando en su mente, no podía evitar sentir que algo había cambiado. Esa noche, no solo había demostrado su valía en la pista, también había recibido el respaldo de una leyenda, alguien que veía en él un reflejo de lo que alguna vez fue. Aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, también sabía que había dado un paso crucial en su búsqueda por convertirse en uno de los grandes. Y mientras las luces de Las Vegas comenzaban a apagarse, una cosa era segura: Franco Colapinto no solo era un piloto prometedor, sino también una fuerza imparable en el automovilismo mundial. Lo que comenzó como un encuentro breve y aparentemente fortuito entre dos pilotos terminó convirtiéndose en una conversación que atrapó no solo a quienes tuvieron la fortuna de presenciarla, sino también a los que después escucharon los detalles. Fernando Alonso, con la experiencia y sabiduría acumuladas tras décadas en la Fórmula 1, notó algo en Franco Colapinto que lo llevó a detenerse y dedicarle su tiempo. Quizás fue su desempeño en la pista, su actitud tranquila pero decidida, o esa chispa que a veces se percibe en quienes están destinados a lograr algo extraordinario. Sea lo que fuera, Alonso decidió acercarse, iniciando un intercambio que pronto se volvió mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. En lugar de dirigirse a una sala formal o un espacio reservado,
Como suele ocurrir en los círculos más exclusivos de la Fórmula 1, ambos se instalaron en un rincón del paddock que parecía diseñado más para el personal de logística que para dos figuras prominentes del automovilismo. Allí, entre cajas de herramientas, neumáticos apilados y el incesante ruido de los motores que aún resonaban, Fernando y Franco tomaron asiento en un par de sillas que habían sido colocadas de manera improvisada. Sobre la mesa que compartían, apenas había un par de bocadillos envueltos en papel y 2 botellas de agua. Una escena que contrastaba con el lujo y la sofisticación que suele rodear a este deporte. La conversación comenzó de manera ligera, casi casual, con Alonso rompiendo el hielo con una broma que arrancó una sonrisa inmediata en el rostro de Colapinto. ¿Sabes lo curioso?, dijo Fernando mientras abría su botella de agua. Con toda la tecnología y los millones que se gastan aquí, seguimos comiendo bocadillos que probablemente sean los mismos de hace 20 años. Su tono era relajado, y la naturalidad de sus palabras logró que el joven piloto argentino, que al principio parecía ligeramente nervioso, se sintiera más cómodo. La tecnología cambia, las estrategias cambian, pero parece que hay cosas que nunca lo harán, añadió Alonso, provocando una carcajada en Franco, quien respondió con una broma propia, demostrando que, aunque estaba frente a una leyenda, podía mantener una actitud desenfadada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la conversación se volviera más seria. Alonso, dejando a un lado la ligereza inicial, adoptó un tono reflexivo. «Mira, Franco», comenzó, apoyando los codos en la mesa y mirando al joven piloto directamente a los ojos. «Este deporte es hermoso, pero también puede ser brutal. Todos te celebran cuando ganas, pero el día que cometas un error, no faltarán los que intenten derribarte. La clave está en no dejar que eso te afecte. Aprende de los errores, pero no los cargues como un peso. Cada carrera es una nueva oportunidad, y lo único que importa es lo que hagas en ese momento». Colapinto escuchaba atentamente, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si temiera perderse alguna palabra. Alonso continuó, compartiendo algunas de las lecciones más valiosas que había aprendido a lo largo de su carrera. El talento te abre las puertas, pero no basta para mantenerlas abiertas. Aquí, lo que realmente cuenta es cómo trabajas cuando nadie te está mirando, cómo te preparas para esos momentos decisivos que a veces duran solo unos segundos pero definen toda tu carrera. Y, sobre todo, cómo manejas la presión. Porque créeme, habrá mucha. El joven piloto asintió lentamente, dejando ver que cada palabra resonaba en él. «Fernando, siempre he admirado no solo lo que has logrado, sino cómo lo has hecho. Quiero ser como tú, alguien que no solo sea recordado por ganar carreras, sino por cómo enfrentó cada desafío con determinación y clase». Sus palabras eran sinceras, y Alonso lo notó. «Eso es lo que marca la diferencia, Franco», respondió el español con una ligera sonrisa. «No solo se trata de ganar, sino de cómo ganas. Y eso incluye cómo te comportas cuando no estás en lo más alto». La conversación se extendió, tocando temas que iban desde las estrategias de carrera hasta la importancia de la mentalidad en un deporte tan competitivo. Alonso no se limitó a dar consejos genéricos, compartió anécdotas personales, algunas de ellas desconocidas incluso para los más fervientes seguidores del automovilismo. Habló de los días en que las cosas no salían como esperaba, de las decisiones que lo habían mantenido despierto por las noches y de los momentos en los que había sentido que el mundo entero estaba en su contra. «Habrá días en los que te preguntarás si todo esto vale la pena», confesó. «Pero siempre recuerda por qué empezaste. Si mantienes eso claro, podrás superar cualquier cosa». En un momento, Colapinto, que hasta entonces había escuchado más de lo que había hablado, hizo una pregunta que pareció tomar a Alonso por sorpresa. «¿Cómo mantienes la pasión después de tantos años? ¿Cómo haces para que todo esto no se convierta en una rutina?» Alonso se quedó en silencio por un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La pasión no se mantiene sola, Franco», respondió finalmente. «Tienes que alimentarla. A veces, eso significa encontrar pequeños momentos como este, donde recuerdas que, al final del día, esto no es solo un trabajo, sino algo que amas hacer. Y otras veces, significa aprender a desconectar, a encontrar algo fuera de la pista que te recuerde que hay más en la vida que este deporte». El intercambio terminó con un gesto que, aunque simple, tenía un peso simbólico. Alonso se puso de pie, colocó una mano en el hombro de Colapinto y lo miró con una expresión de confianza. «Tienes algo especial, Franco. Lo vi hoy, y lo he visto antes. No dejes que nadie te haga dudar de eso, ni siquiera tú mismo. Este es solo el comienzo, pero estoy seguro de que llegarás lejos. Nos veremos en el podio, no tengo dudas de eso».
Colapinto, visiblemente emocionado pero decidido, respondió con una voz firme: «Gracias, Fernando. Haré todo lo posible por no decepcionarte». Cuando Alonso se alejó, perdiéndose entre la multitud del paddock, Colapinto permaneció un momento más en su lugar, procesando todo lo que acababa de escuchar. Sabía que esa conversación era mucho más que un simple intercambio de palabras. Era un momento que llevaría consigo, un recordatorio de que, aunque el camino sería difícil, también estaba lleno de posibilidades. Mientras regresaba con su equipo, su expresión había cambiado. Había en él una determinación renovada, una chispa que indicaba que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. En ese rincón del paddock, entre bocadillos y motores rugientes, se había sembrado algo mucho más profundo que palabras, una conexión entre dos generaciones de pilotos y una promesa implícita de grandeza futura. Lo que había comenzado como un simple gesto de camaradería se había convertido en un momento que, sin duda, sería recordado como un hito en el viaje de Franco Colapinto hacia la cima del automovilismo. En el corazón del bullicioso paddock, entre el caos controlado de ingenieros y mecánicos ajustando cada detalle para la siguiente sesión, se vivió un momento que quedaría grabado en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciarlo. Fernando Alonso, una figura imponente en la Fórmula 1, se acercó con tranquilidad característica a Franco Colapinto. Era un gesto sencillo, casi inadvertido para quienes estaban enfocados en las tareas diarias del circuito, pero para los que se detuvieron a observar, el intercambio entre los dos pilotos irradiaba una profundidad que iba más allá de las palabras. Franco, un joven piloto que ha luchado desde sus primeras carreras en el karting hasta alcanzar la élite del automovilismo, estaba frente a uno de los más grandes de la historia del deporte. Alonso, con su porte de veterano experimentado, dejó a un lado cualquier formalidad y comenzó a hablar con Colapinto, no como un rival ni como un simple espectador, sino como un mentor, alguien que reconocía en el argentino esa chispa especial que solo unos pocos tienen. Las palabras que compartieron, aunque no fueron captadas por el ruido del paddock, parecían cargar una energía que trascendía el momento. Eran consejos, reflexiones, tal vez advertencias, pero también una especie de bendición implícita que solo los grandes pueden ofrecer a quienes ven como sus sucesores potenciales. Quienes estaban cerca describieron cómo Alonso, con su característica mezcla de serenidad y autoridad, le transmitió a Franco ideas sobre la importancia de la paciencia y la constancia en un mundo tan competitivo. Se dice que le recordó que, en el automovilismo, no solo se triunfa con velocidad, sino también con cabeza fría y un corazón resistente. Franco, visiblemente conmovido, no solo escuchaba, absorbía cada palabra como si fueran claves para descifrar el complicado código de la Fórmula 1. Lo que más impactó a quienes vieron la escena no fue la duración del intercambio, sino la intensidad con la que ambos parecían conectados en ese momento, como si una comprensión tácita fluyera entre ellos. Cuando Alonso finalmente se retiró hacia su propio espacio en el paddock, dejando a Franco con su equipo, algo había cambiado en el ambiente. No era un cambio tangible, pero todos lo percibían. Franco permaneció unos instantes en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Era más que un momento de inspiración, era una confirmación de que estaba exactamente donde debía estar, de que todos los sacrificios y obstáculos superados tenían un propósito. Esa charla breve, aunque cargada de significado, se convirtió en un catalizador para el joven piloto, un impulso emocional que, de alguna manera, parecía haber renovado su espíritu competitivo. Mientras tanto, algunos miembros del paddock, discretos pero atentos, lograron capturar imágenes de la interacción. Las fotografías, que mostraban a Alonso y Colapinto inmersos en su conversación, comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Los fanáticos reaccionaron con entusiasmo, destacando no solo la generosidad del piloto español al tomarse el tiempo para hablar con Franco, sino también la humildad de este último al recibir esos consejos con gratitud y sin pretensiones. Para muchos, estas imágenes representaron lo mejor del automovilismo, el paso del conocimiento, la conexión entre generaciones y la esencia pura de un deporte que trasciende las fronteras de la competencia. En los días posteriores, Franco mostró una energía renovada que no pasó desapercibida para nadie en su entorno. Durante las sesiones de entrenamiento, se le vio más concentrado que nunca, revisando cada detalle con una minuciosidad que incluso sorprendió a su equipo. Algo en él cambió después de esa charla con Alonso, comentó uno de sus ingenieros. Siempre ha sido comprometido, pero ahora parece tener un propósito aún más claro. Es como si esa interacción le hubiera dado una nueva perspectiva sobre lo que significa competir a este nivel. En la siguiente carrera, el impacto de esa conversación se reflejó en su desempeño. Franco pilotó con una precisión que no solo dejó boquiabiertos a los fanáticos, sino también a los analistas que comenzaron a verlo no solo como una promesa,
sino como una realidad tangible del automovilismo. Sus adelantamientos eran agresivos pero calculados, su manejo de los neumáticos impecable, y su capacidad para mantener la calma bajo presión se destacó incluso en los momentos más críticos de la carrera. Cada movimiento parecía estar cargado de una determinación renovada, como si llevara consigo no solo sus propias expectativas, sino también el peso de las palabras de Alonso. Mientras tanto, el gesto de Alonso seguía siendo tema de conversación en el paddock y entre los fanáticos. Se supo que la conversación incluyó referencias a cómo manejar la presión mediática, cómo trabajar con los equipos para construir relaciones sólidas y cómo mantener el equilibrio mental en un deporte que constantemente pone a prueba a sus competidores. Estas enseñanzas, provenientes de alguien que ha enfrentado y superado todo tipo de desafíos en su carrera, no solo eran valiosas para Franco, sino que también inspiraron a otros jóvenes pilotos que buscan abrirse camino en un entorno tan exigente. El propio Alonso, cuando se le preguntó sobre el encuentro, se limitó a sonreír y responder con humildad: solo hablé con él como un piloto que entiende lo que significa estar en sus zapatos. Franco tiene algo especial, y a veces un pequeño consejo puede marcar una gran diferencia. Esta respuesta, aunque breve, confirmó lo que muchos ya sospechaban. Alonso veía en Colapinto un talento genuino, alguien que tenía el potencial de dejar su propia marca en la historia del automovilismo. Con el paso de los días, Franco no solo siguió demostrando su valía en la pista, sino también fuera de ella. Su actitud madura y su disposición para aprender lo convirtieron en un ejemplo no solo para sus pares, sino también para las generaciones más jóvenes que lo ven como una inspiración. Cada entrevista, cada interacción con los fanáticos reflejaba a un piloto que no solo estaba enfocado en ganar, sino en crecer, en convertirse en una figura que trascienda las estadísticas y los resultados. El automovilismo, un deporte lleno de historias de triunfo, sacrificio y legado, tiene momentos que capturan la esencia de lo que significa competir al más alto nivel. El encuentro entre Fernando Alonso y Franco Colapinto será recordado como uno de esos momentos. Para Franco, fue una reafirmación de que está en el camino correcto, un recordatorio de que el trabajo duro siempre encuentra su recompensa. Para Alonso, fue una oportunidad de compartir su experiencia con alguien que representa el futuro del deporte. Y para todos los que lo presenciaron, fue un recordatorio de por qué este deporte sigue fascinando. Por los vínculos humanos, las historias compartidas y los sueños que, con esfuerzo y determinación, se hacen realidad.